Por supuesto, vamos a tener dos entrevistas hoy, así que vamos a comenzar hablando y vamos a darle la bienvenida, así que buenas noches compañeras. Buenas noches. Invito a la gente a que se venga conmigo porque hoy vamos a tener el gusto y el placer de conversar con el ministro de Salud, de este lado de este. De cualquiera. De este, chivísimo. Bueno, comenzamos entonces. Ministro, bienvenido, qué placer que esté con nosotros en la entrevista de Noticiero El Salvador. Gracias a ti, Armando, por invitarme al Noticiero El Salvador, un noticiero para los salvadoreños y por los salvadoreños. Esto es sumamente importante y sobre todo para que se pueda explicar a la población salvadoreña sobre cuáles son los avances, cuál es el desarrollo de esta pandemia y sobre todo los problemas de salud que va enfrentando nuestro territorio. Entre otros temas. Entre otros temas. De acuerdo, comenzamos la entrevista. Acompáñanos. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Hoy, tal como lo dijimos, vamos a estar conversando con el ministro de Salud. Hay muchos temas en agenda. Uno de ellos, y el más importante, y es por eso que lo tenemos en exclusiva, hay un acuerdo por parte de la Comisión Especial en la Asamblea Legislativa de mandar a llamar por apremio al ministro de Salud debido a que no ha querido, según los diputados, explicar cómo ha usado el dinero para la crisis sanitaria por COVID-19. Pero para dar un poquito de contexto en esta situación, vamos con la siguiente nota que han preparado una periodista de Noticiero El Salvador. Queda aprobado entonces que se citará por apremio al señor ministro de Salud para el próximo miércoles. El acuerdo se dio luego que el ministro de Salud, Francisco Alaví, no se presentara ni justificara su segunda inasistencia a la comisión especial que investiga el uso de los fondos de la emergencia por coronavirus. Según Gana, el titular no llegó a la cita por tratarse de pretensiones políticas y electorales. Yo respaldo la decisión de los ministros. Me parece que las comisiones especiales están siendo utilizadas sin ningún tecnicismo, sino que políticamente. Esto a pesar de que puede ser muy obligatorio por el reglamento. El diputado de Arena y presidente de la comisión especial, René Portillo Cuadra, tiene una lectura diferente al respecto. No quieren venir a esta comisión especial porque en la comisión especial, si el funcionario miente, comete el delito de falso testimonio y va a ir preso. Entonces ellos saben que si vienen a una comisión especial y mienten en su declaración, eso es constitutivo de delito. Se les va a quitar el fuero, van a ser depuestos del cargo y van a ir presos. La solicitud por apremio deberá ser ejecutada por la Policía Nacional Civil. Los diputados esperan que esta vez el director de la institución policial cumpla con el requerimiento. El señor director de la Policía Nacional Civil no omita también su responsabilidad con el cumplimiento de la ley. Ya nosotros certificamos el primer incumplimiento de deberes. Si él no cumple para el día miércoles, vamos a volver a certificar a la Fiscalía para que investigue el posible cometimiento de delito. A la misma reunión también fue citado el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, pero en este caso los diputados tuvieron consideraciones especiales por duelo. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. Así las cosas y por eso está con nosotros el ministro de Salud. Ministro, hay un acuerdo ya de la Comisión Especial en la Asamblea Legislativa para mandarlo a llamar por apremio, porque dicen los diputados que no ha querido explicar sobre el uso del dinero en esta crisis. ¿Cuál es su primera reacción ante la creación y la posición de esta comisión? Primero que nada, ver las características en las cuales evidentemente existe otro tipo de intereses que no van apegados a la realidad, que no van apegados al control sanitario y eso es importante. Necesitamos tener un control de las situaciones que están complicando a la población, específicamente en el tema de salud. Hemos visto cómo esta pandemia ha generado cerca de
en todos los países una situación bastante compleja y hemos visto cómo también los salvadoreños no hemos quedado sin ser la excepción, en los cuales hay familias que han tenido complicaciones dentro de sus familiares o incluso hasta letalidades. Y en ese sentido también tenemos deberes constitucionales, y los deberes constitucionales son dar la atención referente a cada cartera de Estado. ¿Cuál es mi deber constitucional? Brindar a la población salvadoreña el correcto funcionamiento de todos los servicios de salud, verificar que esto se cumpla, y eso es lo que hemos estado realizando, estar de la mano con la población salvadoreña, viendo que el trabajo que se sigue realizando en todos los sitios donde se da esa provisión de servicios, no solo en el contexto de la pandemia, sino que también en otras enfermedades endémicas y otras enfermedades que se han ido sumando exponencialmente en el tema de la dificultad que ha representado específicamente el coronavirus, y para mí me parece totalmente inacertada este tipo de decisiones. Precisamente hay programadas agendas en las cuales nosotros estamos verificando que los profesionales de la salud estén desempeñando sus funciones en el marco de este funcionamiento del Ministerio de Salud, y precisamente también viendo cuáles son las estrategias que van a limitar esa cantidad de complicaciones que podemos tener en nuestro territorio. ¿Por qué no ha asistido, ministro? ¿Cuál ha sido la excusa? Primero que nada, la población salvadoreña debe tener claro que nosotros no tenemos ningún inconveniente para que los señores diputados puedan conocer cuáles son las estrategias en cuál se ha invertido todo el dinero que ha sido puesto, bueno, el poco dinero que ellos han aprobado de alguna manera para el manejo de la pandemia. Eso para nosotros sería muy fácil. Lo complejo es hacerlos entender en qué consisten las estrategias de salud, porque ahí parece que hay una dificultad bastante seria de entendimiento, y eso lo tengo bien claro desde el momento en el cual estuve bastantes días en la Asamblea Legislativa tratando de hacer ver por qué la necesidad de un periodo de tiempo en el cual no representa una decisión que nosotros como ministro queramos tener, sino que representa una decisión en base a un periodo en el cual el virus puede llegar a ser transmisor o que puede tener esa facilidad de transmisión. Entonces, definitivamente, primero deberían poder comprender cuál es la función de todas estas estrategias, para después que se les haga con mucha más facilidad el entendimiento de todo esto. Nosotros en ningún momento tenemos dificultades para presentarles cuáles han sido las estrategias, cuál ha sido la inversión en salud que se ha tenido, y sobre todo cuáles son los planes hacia futuro. Y claro ejemplo de ello es que tenemos un resultado, quizás de América Latina somos el país que mejores datos tiene en relación a esta pandemia. Pero este ha sido el tercer llamado, ministro. Sí, definitivamente debemos comprender que han surgido situaciones bastante importantes, el anterior, por supuesto, era el tema del cerco sanitario por la elevación inusual de casos. ¿El primer llamado? El primer llamado. ¿El segundo? Este es el segundo No, llamado. este es el tercer llamado. No, este es el segundo llamado. Este es el segundo llamado, y quieren hacer un tercer llamado, que ese es el llamado que la Asamblea Legislativa pues ha propuesto que se realice por apremio. Ok. Quiero citar lo que ha dicho en esta comisión el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, y ha dicho, y cito: no quieren venir a esta comisión porque si en esta comisión especial el funcionario miente, cometerá delito de falso testimonio. Entonces va a ir preso. ¿Tiene miedo de asistir, ministro? No, para nada. Nosotros tenemos bien claro cuáles son las estrategias en que se ha utilizado la inversión del dinero. Pues quiero recordarle a la población salvadoreña que es la mayor evidente del sistema de salud anterior, o de lo que contábamos como sistema de salud, un sistema de salud en el cual no había medicamentos, en el cual aparecía registrado un frasco de un medicamento para que el sistema en computadora nos dijera que tuviéramos un 80% de abastecimiento, pero no era la realidad. Realmente los hospitales no tenían los medicamentos, no había infraestructura adecuada, no teníamos ventiladores mecánicos, no habían monitores. Definitivamente no hay ningún temor. Se puede mostrar a los señores diputados de la Asamblea en qué se ha invertido todo el dinero en relación a esta pandemia, pero realmente hay bastante interés para generar de esto, no un ámbito en el cual se conozcan las estrategias, sino un ámbito en el cual haya una especie de show ante esta situación, o una especie de exposición que no va congruente con las estrategias, o no va congruente con la pandemia. Esto ha quedado demostrado. Yo creo que la población salvadoreña ha visto evidentemente el cambio en el sistema de salud, y sobre todo todo lo que se ha podido realizar en medio de una crisis sanitaria, volviéndonos uno de los 128 países de América Latina que ha tenido la mejor respuesta ante esta situación. Ministro, los diputados de Arena y el FMLN aseguran que el gobierno no quiere asistir a estas comisiones porque no quiere rendir cuentas del dinero usado durante la pandemia. ¿Usted lo cree así? No, para nada. Nosotros hemos
hemos dado toda la información que se ha solicitado en su momento, se han dado todos los informes que ha solicitado y precisamente tenemos bien clasificado cuál ha sido el uso de cada uno de los fondos y precisamente a pesar que hemos tenido ciertas limitaciones, que nos aprueban un préstamo pero después no lo ratifican, que no nos quieren dar el recurso para pagar a los profesionales de la salud, que no quieren dar recursos para poder adquirir medicamentos, hemos hecho todo lo necesario para que siempre se cumpla esa parte fundamental, ese pilar, y es acercar los servicios de salud, darle una respuesta a la población, que hayan camas hospitalarias, más de 2.000 camas hospitalarias disponibles para poder atender la pandemia de coronavirus. Creo que ningún país en América Latina tiene un hospital como El Salvador, es el hospital de América Latina para COVID, que está con las mejores condiciones y sobre todo dándole respaldo al pueblo salvadoreño, que ante esta situación y esta crisis sanitaria que han enfrentado todos los países del mundo, tienen un lugar donde ser atendidos, tienen un lugar donde recibir una atención por parte de un especialista y sobre todo hacer todo lo humanamente posible por salir adelante ante su situación, ante su enfermedad. Entonces sí va a ir a explicar a los diputados, entonces. Claro, eso en su momento hemos tenido dificultades con temas muy importantes, como es el caso inusual, este brote que se realizó en el oriente del país. Hemos tenido situaciones en las cuales pues estamos viendo todas las estrategias para fortalecer el sistema de salud, estamos viendo toda la habilitación de acciones que van a dar respuesta inmediatamente a la población salvadoreña y esos son mis deberes constitucionales. En ese sentido, definitivamente vamos a hacer todo lo posible para poder atender a la población salvadoreña y en su momento, cuando podamos nosotros dar toda esa información, cuando nosotros tengamos ya cumplida la parte más importante, que es la atención a la población, perfectamente nosotros podemos asistir. El presidente de la República dijo ayer, y lo tuvimos vía telefónica, decía él que esto se trata de un show político de cara a las elecciones. ¿Usted respalda las declaraciones del presidente? Claro que sí. ¿Cómo es posible que hemos tenido una cantidad de interpelaciones en un periodo de tiempo corto como la que nunca había tenido El Salvador en un periodo de más de 10 años? Es increíble darse cuenta cómo están tomando en medio de una crisis sanitaria acciones que no son enfocadas a respaldar ese acercamiento de los servicios de salud o directamente que no van a beneficiar a la población salvadoreña con el contexto de la pandemia. Yo considero que debemos tener presente cuál es el principal objetivo y el principal objetivo acá es la salud de la población salvadoreña. Entonces no debería de prestarse para un show político como se está haciendo, no debería prestarse en ningún momento el hecho de que se hayan creado 5 comisiones en el mismo momento, cuando realmente estas comisiones especiales pues no solo se toman para temas que realmente en años anteriores nunca se habían visto o para temas muy específicos y ahora tenemos 5 comisiones en paralelo atacando todas las estrategias o bueno, queriendo obtener información que realmente es de difícil comprensión en su momento. Entonces, antes de irnos a la pausa, reitero mi pregunta, ¿sí va a ir a la comisión a rendir cuentas de cómo se utilizó el dinero durante la pandemia? Claro que sí, vamos a ir en su momento a rendir todas las cuentas. Espero yo que nuevamente la Asamblea Legislativa pues nos haga ese llamado. Yo me comprometí con entregar pues en su momento una carta en la cual yo expresaba el porqué, porque oí unas declaraciones en las cuales el ministro no había informado. Claro, mandamos una carta en la que expresábamos el por qué no podíamos asistir y perfectamente podemos llegar cuando nosotros solventemos nuestros deberes constitucionales que son velar por la salud de la población salvadoreña. De acuerdo. Bien, con esta declaración vamos a hacer la primera pausa. Regresamos con más temas, charlando, por supuesto, con el ministro de Salud. Ya venimos. Nuestro país debe seguir la reapertura. Los buses y microbuses empiezan a circular, pero debemos asegurarnos de que el virus no lo haga. Por eso es muy importante que sigas todas las medidas en las paradas, terminales y dentro de las unidades. Cubre siempre nariz y boca con mascarilla. Evita tocar superficies con las manos. Lleva siempre alcohol gel y úsalo si tocas dinero, pasamanos o asientos. Guarda distancia al subir y bajar de las unidades. Paga el pasaje exacto para no tocar más dinero. Y mantén abiertas las ventanas.
No lleves el virus a casa. Sigue las medidas. Gobierno de El Salvador. En esta pandemia todo cambió. Cerraron las escuelas, pero seguimos aprendiendo. Cuando dejamos de salir a comer, en cada casa nació un nuevo chef. Al terminarse las reuniones, descubrimos nuevas formas de celebrar. A pesar de la distancia, estuvimos más cerca que nunca. Y aunque estuvimos aislados, encontramos nuevas formas de conectarnos. Porque todos tuvimos a alguien que nos demostró que no estamos solos. Eso no cambió. ¿Y tú, le diste las gracias? Teletón, 13 y 14 de noviembre. Gracias a ti. Estás viendo Noticiero El Salvador Entrevista. Canal 10. Así somos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con el ministro de Salud sobre diferentes temas. Y yo quiero preguntarle al ministro, ¿cuál ha sido el comportamiento en los últimos días de la pandemia del COVID-19 en el país y, por supuesto, el trabajo que están haciendo ustedes al frente del ministerio? ¿Los contagios están controlados, ministro? Sí, hemos visto cómo observamos bastantes fases en las cuales la enfermedad comenzó a generar complicaciones, como posterior al incumplimiento de ciertas medidas como era la cuarentena y eso que estábamos todos observando en su momento, que se realizó muy bien por parte de la población, comenzamos a observar un incremento de la cantidad de casos. Continuamos con todas las medidas, no nos dimos por vencidos, la población salvadoreña siguió luchando por salir adelante, utilizando su mascarilla, lavándose las manos con alcohol gel, guardando ese distanciamiento y sobre todo evitando exponerse, y comenzamos a observar una disminución sostenida por más de 23 días, lo cual a nosotros nos da ese resultado y esa claridad en que todas las estrategias que se implementaron en su momento tuvieron frutos y tuvieron un resultado positivo. Posterior a esto hemos mantenido una tendencia en la cual hay una relativa estabilidad en la curva y observamos, como todo puede suceder, observamos que una identificación por medio de las pruebas de tamizaje, verificamos un incremento inusual en la cantidad en las zonas del oriente del país. Es por eso que nos desplazamos hacia la zona de Corinto, específicamente en Morazán. Hicimos el análisis, dimos la atención, estuvimos con la gente cercano en la población, viendo por qué se estaban incrementando esos casos, y lo cual, bajo el análisis, nos daba la impresión de que existía también bastante actividad comercial al estar en la zona. Y fuimos encontrando un hilo conductor que nos llevó a una de las zonas más importantes que tiene interacción con Corinto, que era San Francisco Boteras, Santa Rosa de Lima, San Miguel. Y precisamente fuimos observando que en las muestras de tamizaje, con una mayor cantidad de pruebas, lo cual nos daba a nosotros una cantidad mucho más significativa de esa muestra, identificamos elevaciones en las zonas. Posterior a esto, ustedes pudieron ver en las gráficas que día con día se estaban reportando pues esos incrementos inusuales en la cantidad de casos por día, hasta el punto de que llegamos a identificar 182 casos en Gotera, que fue una de las características. Encontramos una cantidad elevada en Santa Rosa de Lima, se hicieron los sondeos en San Miguel y no representó una cantidad sumamente elevada, por lo cual se implementaron las estrategias. Hoy nuevamente estamos observando ya 2 días que nos mantenemos entre 70, 110 casos, lo cual a nosotros nos da una tranquilidad porque estamos observando que se mantiene esa estabilidad. Quisiéramos que comenzara nuevamente a descender, quisiéramos no tener casos confirmados por día, pero eso pues en el contexto de esta enfermedad que ha generado tantas complicaciones es complejo. Sin embargo, debemos tener claro y la población debe tener presente que todas las medidas que han realizado, que han seguido cumpliendo, no debemos relajarlas, porque esa va a ser la clave para que nuestro país continúe con esta tendencia y sobre todo para que no tengamos una segunda afectación, un incremento en como ha pasado en otros países, en el extranjero. ¿Cómo se encuentran las cifras actualmente? Actualmente tenemos 29.737 casos confirmados de coronavirus, son cerca ya de 873 letalidades. No quisiéramos dar estos datos, pero definitivamente es una situación compleja. Lamentamos la pérdida de vidas salvadoreñas. A la fecha llevamos 413.000 pruebas PCR realizadas y eso es importante porque nos ha dado todo lo necesario, el conocimiento necesario de cómo, una popa, ¿no? De cómo se han ido desplazando, correcto. Han estado en una popa y continuamos realizando todos esos tamizajes dentro del territorio para que la población pueda tener ese acercamiento y sobre todo para conocer cuál es la situación y el desarrollo de la enfermedad. Actualmente podemos decir entonces que los casos, los contagios están bastante controlados.
Podemos hablar que hay una estabilidad, no podemos hablar que están totalmente controlados o que ya salimos de esta enfermedad. Yo no quiero que la población, o por lo baje la menos guardia. es el objetivo que el Ministerio tiene, no debemos bajar la guardia, no debemos relajar las medidas. Lo más importante es continuar, seguir haciendo todos los protocolos de bioseguridad, protegernos a la hora de entrar en la unidad del transporte colectivo, protegernos a la hora de llegar al trabajo, protegernos dentro del hogar para que nuestra familia esté salva, para que nuestros amigos, nuestras personas cercanas, pues no se ven afectados por una enfermedad como esta que puede generar complicaciones. Si hacemos de pronto un mapa para contextualizar a los salvadoreños que nos están viendo a través de las diferentes plataformas y por supuesto a través de la televisión, si podemos hacer un mapa de qué municipios son los que tienen los contagios más altos, ¿cuáles podemos destacar? Estamos hablando de que realmente la mayoría del territorio ha presentado ya casos confirmados. En todo el territorio hemos visto diferentes distribuciones. El virus está en todo el país. El virus está en todo el país. Y debemos también conocer que la mayoría de la cantidad de contagios pues se va a ver en las zonas más densamente pobladas. Ahora, eso no quiere decir que estas sean las zonas donde hay mayor o menor peligro. Quiere decir que son las zonas donde se han confirmado más casos. Por igualdad, en todo el territorio existe riesgo y existe facilidad de la transmisión, porque la enfermedad genera eso. La enfermedad puede pasar o puede transmitirse por cada persona enferma de 2 a 3 personas más. Entonces, definitivamente hablar una zona de mayor o menor riesgo es complejo. Tenemos que saber que en las zonas más densamente pobladas se van a identificar más casos porque precisamente hay mayor cercanía entre las personas. Sin embargo, poblaciones o sitios periféricos pueden estar igualmente expuestos ante la presencia de esta enfermedad y por eso debemos guardar siempre los protocolos de bioseguridad. Ahorita podríamos observar una distribución específica en la zona del oriente y del occidente del país, porque se incrementó una cantidad de casos que no era lo usual que se venía observando y esa era la afección o la distribución de la cantidad de contagios que se venía viendo desde el inicio de la pandemia. Observamos en la zona metropolitana de San Salvador y en la zona central del país y posteriormente observamos incrementos inusuales en el oriente y en el occidente del país. ¿Qué municipios, ministro, se podrían ver o están en riesgo por los altos casos? Prácticamente San Salvador, ¿verdad? Santa Tecla, Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado, son las zonas más altamente, densamente pobladas. Y quiero hacer un llamado muy importante. La zona de Apopa, San Marcos, San Martín, son zonas densamente pobladas, son zonas que no han presentado una cantidad elevada de casos confirmados, lo cual a nosotros nos da esa identificación que hay susceptibilidad y que la población puede llegar a desencadenar esa facilidad de transmisión. Por eso le pedimos a la población de estas zonas que debemos guardar y comprometernos con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Ministro, sabemos que hay una partida importante, un incremento importante del presupuesto de salud hoy en el marco de esta pandemia. El presupuesto de salud ha subido 276.5 millones, según los datos que tengo acá, es decir, se eleva a 1.039.3 millones para 2021. ¿Cuáles son las prioridades de inversión? Existen 3 puntos importantes. Número 1, el sacar adelante el sistema de salud que estaba de alguna manera prácticamente olvidada. Y eso implica desarrollo en infraestructura, implica desarrollo en cadenas de abastecimiento, de insumos, medicamentos y todo lo necesario para brindar esa atención en salud. Y también implica el hecho de hacer llegar todos los equipos que necesitan estas instituciones. Hemos visto cómo estos hospitales, cómo estas unidades de salud se encuentran prácticamente olvidadas y sobre todo, esto no debería de suceder así, eso no debería de haber pasado nunca en el país y menos en el sistema de salud, que debe de ser una de las prioridades que debe velar cada administración. Brindar ese acercamiento a los servicios de salud. Otra parte importante, por supuesto, debe ser el recurso humano. Y en esto quiero ser muy puntual. Sabemos que se ha venido luchando en el tiempo con tratar de dar esa atención a la población salvadoreña y los profesionales de salud lo han venido realizando de una manera muy importante, pero también han quedado olvidados ciertas acciones que dan ese beneficio al personal de salud para que realice su trabajo de mucha mejor manera, con mucha más calidad, ¿verdad? Y esto es importante. No le pagamos a nuestros profesionales de salud nocturnidades, no le pagamos a nuestros profesionales de salud ciertos beneficios que los estipula la ley. Y es importante, ¿cómo es posible
que hablan de dignidad y nunca se tomaron la oportunidad de poder hacer lo necesario para pagarle a todos nuestros internos, a todos nuestros médicos de año social, a todos nuestros residentes. Cómo nunca se explotó el sistema de especialidades con la cual directamente vamos a tener cambios en el sistema de salud, pero cambios reales, no cambios que solo son inaugurar una área como se venía realizando y que después no se daba todo el apoyo necesario para mantener la función de esa área. No es posible. Eso debería ser cosas que la población debe verificar. Es indignante que ni siquiera se podía dar lo necesario para que el personal de salud tuviera una plaza adecuada. Quiero comentarte algo, existe un tema bien importante, pocos conocen. Hay profesionales de la salud que son llamados ex cuota, en los cuales iniciaron con salarios sumamente bajos, que nunca se ha tomado ningún gobierno la fortaleza de poder darle una solución directa. Profesionales de la salud que no se han nivelado sus plazas, como lo son los laboratoristas, como lo son los profesionales de nutrición, como lo son los profesionales de las diferentes ramas como enfermería. Tampoco hemos tenido nada en el tema relacionado precisamente con las acciones o las intervenciones que van directamente a dar un beneficio a los profesionales de salud. No es posible. Y entiendo que dentro del presupuesto también viene un incremento en ese tema y también viene 60 millones para el funcionamiento del Hospital El Salvador. Actualmente, ¿cómo se encuentran las camas? ¿Hay espacio todavía en el Hospital El Salvador? Hay espacio en el Hospital El Salvador. Tenemos cerca de 300 a 400 pacientes que están en ese constante flujo, una cantidad en la cual debemos comprender. El Hospital El Salvador es el sitio de referencia. Todos los pacientes que son identificados con un proceso respiratorio en el cual se sospeche de que pueda ser coronavirus son evaluados en cualquiera de nuestros hospitales de la red nacional, se ingresan si este paciente requiere ingreso y posteriormente son derivados hacia el Hospital El Salvador para obtener una atención mucho más especializada, para obtener una atención en la cual se brinde todo lo necesario por parte de médicos especialistas, intensivistas y todo lo que hay a disposición en el protocolo de manejo para el coronavirus, tanto médico como farmacológico, que cabe aclarar, incluso hemos sido países en los cuales hemos obtenido solicitudes de fuera del territorio para que les compartamos cuál es nuestro protocolo de manejo ante esta enfermedad, porque evidentemente ha tenido resultados muy favorables para la población. De estos 60 millones que van para el presupuesto del Hospital El Salvador, ¿cómo se va a destinar? Importante. Parte de estos 60 millones tiene que ver con el recurso humano. No estamos hablando de un hospital como la red nacional, que han sido hospitales con una capacidad bastante menor o inferior a la que cuenta el Hospital de Salvador. Debemos comprender que eso implica también tener mucho más recurso humano, mucho más médicos, mucho más enfermeras y profesionales especializados, porque debemos comprender que la pandemia va a tener un fin. La pandemia va a llegar un momento en que pues El Salvador va a completar ese objetivo, que es salvaguardar la vida de la población, como lo viene haciendo, y le pido a la población que continuemos realizando todas las medidas para que este objetivo que nos encomendó el presidente y sobre todo para el objetivo de toda la administración, que es salir adelante en esta pandemia y garantizarle la salud a la población, se cumpla. Pero debemos también comprender que existen enfermedades las cuales han sido abandonadas. Y puedo repetirles, y lo he dicho miles de veces, la enfermedad renal crónica. ¿Cuándo hemos tenido una política para atender específicamente esta enfermedad que todos los salvadoreños conocen o tienen un familiar o una persona cercana que padece de insuficiencia renal? ¿Qué acciones se han tenido que sean de manera tajante, que den una solución? Hemos visto por años y años pacientes haciendo cola en el Hospital Rosales para recibir esa atención y sabemos que son cambios que deben realizarse, que no son rápidos, pero que ninguna administración anterior hizo algún movimiento o alguna estrategia para poder garantizar esa solución. Hablemos de los pacientes hematoncológicos, hablemos de la atención prehospitalaria. Yo quiero hacerle un ejemplo a la población salvadoreña. La población ha visto en diferentes medios cómo existen en otros países ambulancias, cómo existe transporte, cómo existe atención por paramédicos, por médicos, cuando existe un accidente de tránsito. Pero en nuestro país ha sido difícil eso. Gracias a Dios contamos con el apoyo de organizaciones como la Cruz Roja, la Cruz Verde, ¿verdad?, que están brindando esa atención, pero el país no tiene su atención prehospitalaria. Estaríamos hablando entonces de un presupuesto inédito dentro de salud. Tengo menos de un minuto, ministro. Estaríamos hablando de un presupuesto inédito, pero sobre todo estaríamos hablando del presupuesto que siempre debió ser, que no es posible que la salud, la educación y la seguridad hayan quedado olvidados. Definitivamente, este presupuesto
tiene una gran brecha y la población dice, pues hay una gran deficiencia, pero porque nunca se le ha dado la posición. Y yo lo veo con el cuadro de medicamentos y la población lo conoce. El cuadro de medicamentos del país es básico, pero muy básico, porque es para lo único que alcanza con la asignación que se le había dado. 50 millones gastaban las administraciones anteriores para comprar los medicamentos de la población. Pues obviamente con un cuadro básico limitado por un presupuesto que no había sido estructurado adecuadamente, pues teníamos bastantes deficiencias. Ahora, ¿qué se está haciendo? Se le está dando a la población salvadoreña una atención en salud de calidad, una atención en salud que cumpla con lo necesario para garantizar que la salud se cubre y sobre todo para que la población no tenga complicaciones. Ese es el objetivo. Ministro, queremos agradecerle por su tiempo para la entrevista de Noticiero El Salvador. Muchísimas gracias por venir a despejarnos las dudas sobre las inversiones que se van a hacer, históricas obviamente, y en el marco de una pandemia que está haciendo el gobierno. Para nosotros es un honor, no me voy a cansar de decirle a la población, cumplamos las medidas y los protocolos de bioseguridad, utilicemos nuestra mascarilla, lavémonos las manos con agua y con jabón, evitemos estar en aglomeraciones y sobre todo, si no es necesario exponerse, no lo hagamos. Eso es lo más importante, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Listo. Muchísimas gracias, ministro. Un placer tenerlo por acá. Gracias.